Hola, buenos días. Bueno, después de todas las maravillas que hemos escuchado esta mañana acerca de la ciencia moderna, yo vengo a hablar de una historia de un tiempo pasado. Vengo a contaros algo sobre una época en la que la ciencia y la tecnología eran muy distintas a como las conocemos ahora. Cuando hablamos de la historia de la ciencia, tenemos tendencia a pensar en que todo ha sido un progreso. Y en líneas generales es así. Pero sin tener que echar mano de extraterrestres ni tampoco de civilizaciones desaparecidas, podemos encontrar momentos y lugares a lo largo de la historia donde se han desarrollado tecnologías muy interesantes, muy superiores a todo lo que había a su alrededor. Entonces, si os hablo, por ejemplo, de pajaritos que cantan, de sistemas automáticos de apertura de puertas, de máquinas tragaperras, de trucos de magia que hacen aparentar que el agua se transforma en vino, de turbinas rudimentarias o de teatros automáticos, me diréis que nada de esto es sorprendente y no lo es, pero si os digo que tiene todo 2000 años de antigüedad, entonces la cosa cambia. El momento que he elegido para contaros es la Alejandría de principios de la era cristiana, en el Mediterráneo. Un lugar muy conocido por su célebre faro, una de las 7 maravillas del mundo, y por su biblioteca, el museo o museión, donde se decía que se atesoraba todo el conocimiento de la antigüedad. Es en este lugar donde surge la figura de Herón de Alejandría, nuestro nuevo héroe de hoy. No sabemos mucho de su vida privada, aunque creemos que era de familia humilde. Sabemos que nació sobre el año 10 y vivió unos 60 años, con lo cual debió ser más o menos contemporáneo de Jesucristo, en una época en la que Egipto formaba ya parte del temprano Imperio Romano. Herón de Alejandría escribió 13 maravillosos tratados, de los que conservamos 3. Sabemos que son tratados increíbles sobre matemáticas, mecánica, robótica, ingeniería, óptica, agrimensura o geodesia, por contaros unas pocas. Un Leonardo del siglo I. Pero, ¿qué es lo que hizo realmente Herón de Alejandría? ¿Cuáles fueron sus logros? Bueno, en matemáticas tenemos su famosa fórmula para el cálculo del área de un triángulo, conociendo la longitud de los lados, y también un sistema de raíces cuadradas, de cálculo de raíces cuadradas que se usa hoy en día. En óptica estudió la propagación de la luz y también su reflejo en los espejos. En geodesia calculó la distancia entre Roma y Alejandría con precisión, utilizando para ello los datos obtenidos a través de un eclipse. En agrimensura inventó la dioptría, un instrumento muy parecido al teodolito moderno, y también el odómetro, nada menos que un cuentakilómetros del siglo I, que se colocaba en los carros. En mecánica, las leyes describió las máquinas simples, y en robótica, su libro de robótica es el primer libro de autómatas que registra la historia. Pero a Herón de Alejandría lo que le apasionaba era el agua. En su libro Neumática estudia las leyes de la hidráulica y, armado del agua, del vapor, del aire y de la gravedad, empieza a diseñar fantásticos instrumentos que hacen las delicias de sus coetáneos. Así, los jardines y los palacios de Alejandría empiezan a llenarse de cosas como esta: fuentes adornadas con autómatas, con robots. Otras donde pajarillos entonan dulces sonidos, u otras como esta, con fantásticos juegos de agua. Animado por su éxito, Herón empieza a trabajar en cosas un poquito más complicadas. Por ejemplo, este órgano de agua. También, poco después, hizo uno que funcionaba con la fuerza del viento. O este maravilloso reloj mecánico, que también funciona impulsado por el líquido elemento. Entonces, los sacerdotes empezaron a fijarse en Herón. Los sacerdotes de Alejandría estaban preocupados porque la gente estaba empezando a perder el interés por la religión. Y le dijeron a Herón: prepáranos algo impactante, algo que consiga que la gente crea en el poder de los dioses. Y Herón fabricó nada menos que esto: un sistema automático de apertura de los templos, que funcionaba de la siguiente manera.
Cuando se encendía el altar, calentaba, ahí va, para atrás. Cuando se encendía el altar, calentaba el aire que está debajo, que empujaba a su vez ese agua que veis en ese enorme depósito y a través de un sistema de poleas abría las pesadas puertas del templo. Cuando se acababa la ceremonia, el fuego se apagaba y las puertas se cerraban. Solamente podemos imaginar la cara de asombro de los asistentes cuando veían esas enormes puertas abrirse y cerrarse sin que aparentemente nada ni nadie las moviese. Los nobles también se interesaron mucho por lo que hacía Herón y le pidieron divertimentos para sus fiestas. Y Herón diseñó varios trucos de magia. Uno de los más famosos es este, donde el truco consistía en que aparentemente el agua se transformaba en vino. Funcionaba de esta manera. Herón escondía el vino en esa vasija, echaba agua por esta y a través de ese sistema de canales empujaba el vino que salía por esa copa. El efecto visual es que tú echabas agua por un lado y salía vino por la otra. Pero los sacerdotes no dejaban en paz a Herón. Los sacerdotes necesitaban pasta y ahora le pidieron que hiciese algo para que los feligreses se gastasen el dinero. Y Herón diseñó esto, ¿no? Este dispensador automático de agua bendita, donde tú echabas un óvulo por la ranura, caía encima de la palanquita, se abría la válvula y salía un poquito de agua bendita. Sí, señores, el primer tragaperras de la historia se lo debemos a la religión, ¿eh? ¿Cómo no? Los nobles igual no dejaban en paz a Herón, querían más cosas y Herón fabricaba estos fantásticos teatros que funcionaban con sistemas internos de poleas y de engranajes que movían todas esas figuras y eran capaces de representar actos enteros de los mitos clásicos. Pero la principal genialidad de Herón es esto, la eolípila o pila de Eolo, que probablemente no era original suyo, porque Vitruvio ya lo menciona en algún documento, pero Herón lo llevó a esta dimensión, lo convirtió en esto, en un sistema a través del cual el vapor que salía por la caldera subía por esos tubos laterales que veis ahí, entraba en esa rueda giratoria que, como tenía esos tubos acodados laterales, funcionaba de esa manera, lisa y llanamente, una rudimentaria turbina de vapor. A lo largo de la historia, mucha gente se ha preguntado, si los romanos tenían esto, ¿por qué no fueron capaces de desarrollar esto? Una máquina de vapor. Muchos de mis colegas economistas han intentado justificarlo con esto. La sociedad romana se basaba en una economía esclavista, en una economía donde miles de personas trabajaban prácticamente gratis, de forma que los romanos no tenían mayor interés en máquinas que moviesen pesos o que trabajasen en las minas. Yo personalmente no creo que esa sea la razón. Yo creo que la razón es más esta. En el siglo I, la ciencia y la tecnología no existían como las conocemos ahora. No había redes de científicos, no había revistas, no había sociedades. Los sabios trabajaban solos, aislados, en lugares como Alejandría, un faro de luz dentro de un océano de oscuridad. Con el fin del mundo antiguo, la luz se apagó y no volvió a surgir hasta el Renacimiento. Ahí aparecieron Copérnico, Kepler, Galileo y tantos otros. Pero hacedme un favor, no os olvidéis de Herón de Alejandría, aunque solo sea porque hace 2000 años no estuvo muy lejos de meternos de narices en la revolución industrial. Muchas gracias.